Oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Vamos ante la presencia de nuestro Dios en confesión. Hermanos, pero en este momento, antes de que la hermana que va a dirigir la oración pase, comience a meditar y a orar al Señor, para que el Señor llegue hasta donde usted y usted sienta la presencia del Señor y sienta el perdón de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos ante la presencia de Dios, pidiéndole perdón. Nuestra hermana Nidia nos dirige. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en estas primeras horas de la mañana de un día glorioso tuyo, estamos aquí, Padre Santo, para adorarte, para expresarte, Señor, nuestro sentir y nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros en todo momento, desde aquel glorioso momento en que creímos en ti y te hemos aceptado. Gracias, Señor, porque pasamos la noche contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres grande en nuestras vidas, eres lo máximo, Señor, en nuestras vidas. Tú eres el soberano sobre cada uno de nosotros. Bendícenos y te damos gracias por todo y glorificamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. En estos momentos, Señor, con corazón contrito y humillado delante de ti, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, Señor, en la cruz, para así darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros, Señor, no solamente con nosotros, sino con cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Que tú guíes sus pasos, Señor, y que en el día de hoy, Señor, este primer día de la semana, muchos, Señor, en este mundo puedan tener un encuentro contigo, Señor. Ayúdanos y guarda y dirige nuestras vidas, Señor, que nuestra predicación no sea en vano, sino que haga primeramente un cambio en nuestras vidas, Señor, para dar testimonio a aquellos que no creen. Bendícenos y en tu nombre te lo pedimos en todo momento, Padre. Amén. Vamos ante la presencia del Señor en oración de gratitud. En esta ocasión nos dirige el hermano Carlos Pérez. Dios los bendiga, hermano. Dios bendiga a su familia. Es un placer saludarle. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendito eres, Padre. Gracias por tu amor y misericordia con nosotros. Gracias porque nos has cuidado durante la noche y nos ayudaste a levantarnos de nuestras camas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos levantaras temprano y eso se cumplió, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la salud, gracias por la abundancia en nuestras mesas, gracias por nuestro hogar, porque tenemos un techo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que llegaron aquí a tu templo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque gracias, Dios. Nos ha llenado de bendiciones, de cuidado, Señor. Ha bendecido a nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a la hermana que está dirigiendo, gracias, como también bendice a nuestro pastor que traerá la palabra en esta mañana. Bendice a nuestro coro que está alabándote, Señor. Como también bendice a los familiares de nosotros que están en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, sí, Señor. Llénalos de tu bendición, cuidado y protección, Señor. Líbralos de todo peligro y de toda maldad. Gracias, Señor. Dios. Ahora, Señor, sigue bendiciendo este culto y todo lo que se haga aquí, que sea en tu voluntad, Señor, y toda la gloria y honra sea para ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la presencia consoladora del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Les invito a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Como todos sabemos, el nombre de Mateo era Leví.
y era publicano, era recaudador de impuestos. Era una persona que en cierta manera no era muy bien vista por el pueblo judío porque recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Y en esa multiplicidad de caracteres con las cuales contaba, Dios en su providencia recluta a esta persona, a Mateo, para ser parte de su compañía. En capítulo 26, los versículos 20 al 25, vamos a tratar un tema que no se trata mucho desde los púlpitos, pero es importantísimo. Capítulo 26 de Mateo, versículos del 20 al 25. Los que deseen estar en pie lo pueden hacerlo, aquellos que no puedan mantenerse sentados. No hay problema con eso. Siempre decimos que nuestra reverencia, más que una posición, es una actitud. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama: amén, 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 amén. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra en nuestros corazones. Por favor, tengan a bien sentarse. La semana antepasada se celebró la semana del psicólogo, y por esos detalles que a veces se nos pasan, no pudimos mencionar, que yo recuerde esa celebración tan importante. Vaya nuestra felicitación a nuestro hermano libertario, como a Sheika, como a Priscila, y no sé si se me queda alguno. Son personas que han dedicado su vida a estudiar la conducta humana para ayudarnos, y debemos siempre reconocer la valía que eso tiene. Muchas felicidades a todos ustedes. Les comento también, por si no lo saben, que la señora madre, nuestra hermana Yolanda Cortés, está un poco delicada de salud, razón por la cual ella no está aquí con nosotros en esta mañana. Tengámosle en oración. Seguimos orando también por nuestro hermano Félix, por todos nuestros hermanos, nuestros ancianitos y todos aquellos que están pasando por momentos de dificultad. No los soltemos en nuestras oraciones. ¿Cuántos se acuerdan de aquella medicina amarga que se nos daba a tragar en la escuela cuando éramos niños? Estábamos llenos de lombrices todos nosotros, y la generación nuestra, menos ese fue mi caso, ¿no? Nos daban salsosa, nos daban pasote y un aceite de castor espeso que cuando reventaba, mis hermanos, más vale que estuviéramos cerca de nuestras casas. Pero en aquellos años de los 50, era la manera de acabar con lo que estaba acabando con nosotros: los parásitos y las lombrices, esos vientres hinchados, brillosos de los niños. Pero gracias al Señor eso pasó. Pues más o menos eso pasa con este tema que estamos hablando hoy. Estamos hablando del pecado de la traición.
La traición, el gran pecado de Judas, por un lado, y la medicina que ofrece el Señor. El pecado en todas sus dimensiones está haciendo estragos en todos lados. Y cada día que pasa, mis hermanos, con dolor uno tiene que decirlo, se está apoderando de áreas que antes no tocaba. La agenda primordial del mal no es otra que desestabilizar la familia. Si se desestabiliza la familia, se puede ganar cualquier pelea, cualquier batalla. Entonces uno ve los movimientos estos que se están dando, que no quiero mencionarlos, que ustedes los conocen, pero movimientos que rompen con los patrones de tantos años para mantener la unidad familiar. Y eso es parte también de esa traición a Dios, porque Dios estableció de manera muy clara unos patrones familiares, unos patrones para garantizar no solamente la vida de la especie, sino también la calidad de vida de esa especie. Todo eso está tergiversado. Muy ingenuos y muy ignorantes seríamos en enajenarnos y pensar que a nosotros no nos toca esto del acto de traicionar. Y el tema que envuelve el pasaje que hoy nos invita a ver a nuestro Señor como parte de una trama terrible de ser traicionado. Entonces se nos invita a hacer una introspección, a vernos por dentro y preguntarnos con toda sinceridad cuánto de Judas tenemos cada uno de nosotros. Esa es la medicina amarga que nos daban en los años 50. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está nuestra fidelidad? La escena en esta historia que acabamos de contar y de leer, como que aísla a todos los presentes en aquel lugar, en aquel aposento donde estaba Jesús y estaban los apóstoles, y como que nos aísla todo y solo vemos a Jesús y a Judas. Parece que una luminaria de estas de teatro están alumbrando a Jesús y a Judas. Y una cosa es cierta, que no pensamos en ello, pero esta gestión de traicionar a Jesús por parte de Judas se ha dado en la mayor secretividad, pero ha sido una empresa orquestada, organizada, estructurada. No se dio por un impulso, fue todo un proceso que se dio en secreto. Esas salidas y entradas que él hacía, estoy hablando de Judas, aparentemente le salió muy bien. Nadie se iba a imaginar que había el fantasma terrible de la traición. ¿Cuántas veces habló con los miembros del Sanedrín que eran enemigos mortales de Jesús? No sabemos. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuántas? De más está decir que si una persona con el temperamento de Pedro se entera de que este Judas estaba fraguando esa traición, no salía con vida, porque Pedro lo hubiera ultimado inmediatamente por la fidelidad y por la intensidad del carácter de Pedro. Ahora comparto con ustedes esta primera gran verdad en esta mañana de este pasaje, y es la siguiente y aplica a nosotros. Judas podía esconder sus planes de sus compañeros, pero no del Señor. No del Señor. Y eso es ley divina, mis hermanos.
Podemos esconder nuestros malos deseos. Podemos esconder aquellos planes que sabemos que no están de acuerdo con la voluntad del Señor. Podemos esconder nuestros pecados de todo el mundo, pero no podemos esconder nuestros malos actos a los ojos de aquel que todo lo ve, el Señor. Aquel que conoce todos los secretos de nuestro corazón. Y Jesús sabía lo que nadie sabía. Jesús sabía lo que Judas estaba por hacer. ¿Cómo? Venga usted a saber. Era una persona muy inteligente, muy detallista. Ahora, lo que nos sorprende en este pasaje, además de esta traición, es la manera en que el Señor reacciona a esa traición. Si partimos del hecho de que Jesús conocía las intenciones de Judas, Él pudo haberlo pulverizado. Si partimos del hecho de que el Señor sabía, Él pudo haberlo paralizado, pudo haberlo detenido, inclusive pudo haberlo desaparecido del mapa, porque poder tenía para ello. Pero la única arma que Jesús usaba, o usó en este caso, fue en cierta manera suplicarle en amor, tratar de hacerle ver el gran error que cometería al traicionarlo. Y este es un gran misterio que no acabamos de entender, o muy pocas veces nos detenemos a meditar en él, el respeto que Dios tiene por nuestro libre albedrío. Dios no nos obliga, es un perfecto caballero. Dios no nos tuerce el brazo. Obviamente tenemos que decir antes de proseguir que hay en la vida una ley de causa y efecto. Algunos le llaman karma, pero realmente es algo lógico que de acuerdo a la acción que tú hagas va a haber una reacción. Si la acción es positiva, la reacción va a ser positiva. Si la acción es negativa, no hay manera en que la reacción no sea otra que negativa. Eso es así. Y las consecuencias de esta decisión de Judas iban a ser para él terribles. El Señor no obliga, el Señor no tuerce el brazo, pero el Señor apela a nosotros. ¿Y cómo apela el Señor a nosotros? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. A través de un mensaje, a través de un programa de radio, de una meditación, a través de una conversación con un buen amigo. El Señor nos manda a ser buenos, hermanos. Tenemos que ser buenos. Y ser buenos implica servir. Ser buenos implica toda esa gama de acciones, desde cómo saludamos, cómo damos los buenos días y qué disposición tenemos de ayudar al que necesita. Esa es la manera de obrar de Dios en la mente y en el corazón nuestro. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encierra. Hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces no nos amamos mucho y reflejamos eso también. Pero es un proceso. Y es un proceso que envuelve dos aspectos. El primero, miren ustedes qué pasa en este pasaje. Dios confronta a la persona con su pecado. Nadie que esté en esa vivencia de contacto con Dios puede decir yo no lo sabía. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. La palabra nos dice que Él nos guía a toda verdad. Y la palabra es aquella que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es como si nos dijera,
constantemente, todos los días, hermanos. Por eso, gracias a Dios, aquí yo no lo he escuchado hace tiempo, pero en esas oraciones de confesión de pecado que decía: ay Señor, si en algo te hemos ofendido. Claro que sí, si en algo. No. Rubén Darío decía en el poema Los motivos del lobo: en el hombre existe mala levadura. Esa levadura de la cual el Señor también habla, que leuda toda la masa. Vuelvo y repito que a través del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo intenta detenernos. Ese Espíritu Santo nos conciencia de lo que vamos a cometer, de lo malo que vamos a cometer. Se ha dicho que nuestra gran seguridad y nuestra gran alarma contra la desobediencia y el pecado descansa en la manera en que tal cosa nos impacte. Me explico. Sabemos de antemano. Y cuando tú comienzas a darte cuenta de las consecuencias que tienen nuestros actos, debemos ser muy conscientes de estar en la perfecta voluntad de Dios. Me decía un amigo hace algún tiempo que la primera vez que una amiga le pidió que le comprara una cerveza Coors Light en unas fiestas patronales, a él se le cayó el mundo. Era un pueblo lejos del suyo y aún así él pensaba que todos los ojos del mundo estaban sobre él. Porque lo que para un no creyente era lo más normal del mundo, para este creyente se convertía en escándalo. Esa pequeña acción. Y de hecho lo hizo sentir muy mal. Usted dirá, pero es que eso no tiene consecuencias muy graves. De acuerdo, en cierta manera pudiera ser, pero el detalle es este: los grandes pecados comienzan con pequeños deslizamientos. El gatillero de 14 años comienza su entrenamiento matando soldados en los juegos electrónicos. Yo tuve que intervenir con un niñito de segundo grado hace muchos años, segundo grado, mis hermanos, que tomó una camada de gatitos, varios gatitos recién nacidos, y sistemáticamente iba abriendo los alcantarillados, el registro de donde está el metro de agua, y los sembraba, los enterraba en aquellos contadores en la calle donde yo vivo. Un niñito de 2 años. Y yo, pero ¿cómo es posible que un niño de 2 años tenga esa visión de maldad? También recuerdo con mucho dolor cuando mi hijo José Samuel estudiaba en el colegio y un muchachito de kinder lo rechazó y le dijo: negro. ¿De dónde un niño de kinder aprende esas cosas? De sus padres, de los prejuicios y de la maldad de sus padres. Ahora, el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 7, ubica al Señor comunicándole a Caín, antes de cometer el fratricidio, lo siguiente. Dice en el versículo 7: si bien hicieres, le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, la decisión, la cancha está en la bola, la decisión es tuya. Pero ten cuidado porque el mal está a la puerta diciéndote: ven, ven, atrayéndote. Cuando somos tentados, en nuestra mente se va a dar un diálogo entre lo bueno de nosotros y lo malo de nosotros. ¿Han visto los muñequitos, el angelito con cuernos y tridentes aquí y el angelito santo con alitas aquí? Ese
una realidad práctica de todos los días. Claro, lo bueno en nosotros no nos va a alarmar. Hacer el bien no nos alarma. Pero hacer el mal va a disparar inmediatamente a un sistema que esa voz interior te va a decir: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Esa voz interior mala te puede decir: si eso no es nada, muchacho o muchacha, si todo el mundo lo hace, olvídate. Y en la medida que actuemos a favor de una u otra voz, en esa medida estaremos fortalecidos espiritualmente o estaremos inmersos en nuestros sentidos de culpa y amargura que duran toda una vida, a menos que lo confesemos como el salmista hizo. De ahí entonces lo importante de alimentarnos de lo bueno y de lo noble, no de lo vulgar ni de lo chabacano. Hace poco estuve escuchando por radio un proyecto para evitar el boceteo. ¿Saben lo que es el boceteo? El boceteo es la mala costumbre de mal gusto, la incultura de 2 o 3 de gastar miles y miles de dólares en equipo de sonido para fastidiarle la vida a los ciudadanos. No solamente que sea ruidoso y de mal gusto, sino que el contenido es terrible. Bueno, pues se ocurre a un legislador hacer algo en contra de eso. Pero a la medida, según estuve estudiando, es tan vaga y tan tonta que no va a lograr evitar el boceteo. Vamos a tener que soportar el ruido que le dé la gana a estos bandidos maleantes, rompiendo, invadiendo nuestra privacidad e imponiéndonos música que no nos gusta, malsonante, de mal sentido, porque es muy ambigua la ley. Hay que medir los decibelios para ver si están boceteando. No, mire, mi hermano, mire, si usted compra un carro y le mete 10 bocinas de 40 pulgadas, estoy exagerando por supuesto, y compra 2 amplificadores de 2000 vatios cada uno y abre el baúl del carro, eso hay que confiscarlo, punto. Confisque el carro para que usted vea cómo se acaba el boceteo. Pero si no, no hay. O sea, lo vulgar y lo chabacano es vulgar y chabacano en cualquier etapa. Volviendo a la palabra, el propósito de Dios ante la tentación que nos sobrevenga es que nos detengamos, que volvamos a la cordura antes de actuar. Es lo primero. Lo segundo que comparto con ustedes es que Dios, a través del Espíritu Santo, nos confronta. Nos confronta. Usted lo sabe, yo lo sé. Es como si Dios nos dijera a través del Espíritu Santo: si tú hicieras tal acción, ¿puedes mirarme de frente? Como cuando miramos a nuestros padres y ellos nos decían: dime la verdad. Y que usted hacía, miraba para este lado, miraba para este otro, miraba abajo, pero de frente no, porque no podía sostenerse, porque sabe que estaba mintiendo. Igualmente, puedes mirar de frente, puedes mirarme a los ojos e ir y hacer lo que te propones. Es bien importante que un cristiano, que un creyente, que alguien que dependa de Dios tenga claro eso. Una de las escenas más impactantes de la serie de películas del Padrino, de Mario Puzo, excelente producción, es cuando Michael Corleone, que estaba caracterizado por Al Pacino, es acusado ante una comisión del Senado de los Estados Unidos por actos en contra de la ley, y en efecto, él era un maleante. Un anterior colaborador de él, de Corleone, había declarado en una comisión del Senado muchas cosas que apuntaban
hacia su convicción. No había manera, porque allí estaba el testigo estrella que iba a decir no sé tantas cosas y listo a dar testimonio de que todo lo confesado era cierto. Pero lo que no sabía el testigo es que Michael Corleone trajo desde Sicilia, desde Italia, a su hermano mayor, un hombre serio, regordete, callado, y solo bastó en el juicio la mirada severa y fría de este hermano mayor para que aquel testigo estrella, antes muy seguro y desafiante, se desfigurara, se estremeció, no pudo hablar. ¿Por qué? Por respeto a su hermano mayor. Negó todo lo que antes había confesado y se le cayó el caso, solo por respeto a la mirada de su hermano mayor. Obviamente este ejemplo que les estoy dando no es un ejemplo muy positivo, porque en efecto este señor era un maleante, pero lo que quiero apuntar es cómo una mirada de alguien con autoridad, una mirada a quien respetamos, puede hacernos entonces recapacitar. La mirada de Dios a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios, una frase que escuchamos, cualquier cosa nos hace recapacitar. Y esa fue una escena memorable en la película, pero nuestra vida no es una película, nuestra vida no es una ficción, es realidad que vivimos todos los días, es realidad que nos duele, es realidad cada vez que sabemos que estamos fuera de la voluntad del Señor. Y Él quiere que obremos en justicia, porque Él sabe que si obramos mal, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro mal obrar. Él desea que cosechemos las bendiciones de la obediencia y no la desgracia de la desobediencia. Pero hago un punto claro aquí. Ninguno de nosotros podemos entonces convertirnos en fariseos, el Señor los libre, y pensar que si alguien está pasando por un mal momento es porque hizo algo malo, porque eso precisamente era la mentalidad de los fariseos y era precisamente la mentalidad de los amigos de Job, que cuando van a visitarlo hacen algo perfectamente hermoso, llegan 7 días y se sientan con él en silencio, en solidaridad con Job por todo aquello que había pasado. Pero después de los 7 días comienzan a meter la pata, comienzan a decirle: bueno, si esto que te ha pasado, algo tienes que haber hecho en tu vida para que esto te pase. Eso es un acto de fariseísmo y es malo. Nosotros no somos jueces de nadie para condenar, para juzgar, para saber que si alguien está pasando por eso es relación causa-efecto o que sencillamente es una víctima. No sabemos, hermanos queridos que están aquí. El mal en todas sus dimensiones es real en nuestras vidas. Y pregúnteme usted por qué en Kenia, en Nairobi, en todo el continente africano, niños mueren de hambre, cuando es un continente tan rico, tan lleno de caudales, pero han sido saqueados por las potencias preponderantes, por Inglaterra, por Francia, por Holanda, por todos esos países. Entonces el hambre existe no porque haya escasez de alimentos. El hambre existe por una mala distribución y por la envidia del ser humano. Pero hay un problema aquí, es que nuestra soberbia espiritual es muy parecida a la de Judas, que no se arrepiente y sigue en una obstinada tarea de traición. En eso nosotros los seres humanos defendemos nuestros puntos, afirmamos, ponemos los pies en la tierra y yo soy el que estoy bien y yo soy el que estoy bien, cuando tú sabes que no estás bien.
Uno de los personajes más trágicos de la historia de Latinoamérica se llamó Rafael Leónidas Trujillo Molina, famoso dictador de la República Dominicana. Irrumpe como dictador de la República Dominicana en el año 1930. Y el doctor Joaquín Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, narra que a 2 años de su régimen, en el año 32, el dictador se entera que hay unas bandas de asaltantes haitianos que penetraban la frontera y robaban. Esto bastó para que Trujillo diera la orden al ejército dominicano de la frontera para acabar por todos los medios posibles con la presencia haitiana en esa parte. Se calcula que entre 30 y 20 mil haitianos fueron asesinados, hombres y mujeres indefensos, no a tiros, sino a machete. ¿Por qué no a tiros? Porque si era a tiros, obviamente se iba a saber que fue el ejército que los mató. Pero si era a machete, pues no, se mataron ellos mismos a tajo. Esa decisión no fue un impulso de este tirano, de este monstruo de la historia antillana. Ese proceso duró más de 2 semanas y él nunca se arrepintió de aquella barbaridad. Se le llamó Operación Perejil. ¿Por qué? Porque la prueba si alguien era haitiano o no era decirle, ok, pronuncia la palabra perejil. Si decía perejil con R, era dominicano, pero el haitiano decía perejil. Ahí te fregaste, te cortaron la cabeza. Se llamaba Operación Perejil por eso. Se decía perejil. Bueno, todo su ser estaba lleno de mal. Luego, en sus memorias, Trujillo dijo que quería ser recordado como aquel que mandó a matar de 30 a 20 mil haitianos. Triste cosa de qué gloriarse, ¿no? Por eso era su deseo. Pero no tenemos que ser un Trujillo, mi hermano. No tenemos que ser un Hitler. No tenemos que ser un Adolf Eichmann. Ni un Somoza. El Señor reprenda. Ni un Pinochet. Para reconocer que nosotros también corremos el riesgo de entrar en decisiones, de entrar en procesos, de entrar en acciones que si no se atajan a tiempo desembocan en tragedia. Si no, pregúntenle a las familias cuyos padres han dejado una herencia. Por un trapo de casa que no vale más de 20 mil pesos, se matan. Y somos cristianos. Por eso es que nuestros grandes males no son físicos. Nuestros grandes males son espirituales y emocionales. Y corremos el riesgo de ser enamorados de este grupo de personas que de lo que habla es de prosperidad, de que todo va a estar bien, que declara esto, que decreta esto, que yo el año que viene voy a tener un Volvo y esas tonterías que realmente no están cónsonas con la palabra del Señor. Para vivir realmente en plenitud, para vivir, como dice la palabra, en novedad de vida, debemos asegurarnos de actuar correctamente para evitar las amarguras de nuestras malas acciones. En el mundo espiritual, día a día, nuestra conciencia, como una mosca, no nos deja quietos. ¿Han visto estas moscas, no? Que siempre están y molestan y molestan. Así es el mal en el mundo espiritual. Nos confronta con el horror de lo que hacemos, porque nuestro punto de referencia no es el mal, mis hermanos. Nuestro punto de referencia no es el odio, mis hermanos. Nuestro punto de referencia no es el desquite. Nuestro punto de referencia no es el egoísmo. Nuestro punto de referencia es la figura excelsa de Jesús y su perdón y su misericordia. Nuestro Señor,
su amor, aún sabiendo que lo traicionamos día a día, nos dice a través del Espíritu Santo: piensa bien lo que vas a hacer. Y me llama la atención ese lavado de pie. En la última cena, después de haber cenado, lo sienta y le lava los pies a todos, incluyendo a Judas. Y él sabía que le iba a traicionar, pero era la manera en que él podía comunicarle lo que es el amor de Dios. Pero volviendo al pasaje, y finalmente, es precisamente aquí cuando vemos la terrible acción de este hombre, porque más allá de la apelación del Señor de que no cometa esa barbaridad, Judas sigue adelante con su plan de acción. Y a pesar de ser confrontado con su pecado, a pesar de encontrarse con la mirada amorosa de Jesús, este discípulo sigue en la determinación de traicionarlo, inclusive sabiendo él que es el traidor, lo pregunta descaradamente: ¿seré acaso yo? Claro, tú lo sabías. Y el Señor le dice: tú lo has dicho. O sea, el Señor sabía. Ahora, para ubicar en su justa perspectiva lo que queremos señalar en esta mañana, veámoslo de esta manera. Este es el gran pecado nuestro, el gran pecado de Judas, el pecado de la impulsividad, de los impulsos, de la persona que no piensa mucho, de la persona que se lanza a hacer algo que le pesará todos los días de su vida y hasta la eternidad. Eso lo vemos en las noticias. Hermanos y hermanas, cuidado con los impulsos. Matrimonios, parejas que están aquí, cuidado con los impulsos. Cuidado con esas palabras agresivas, esas actitudes en la familia. ¿Cuántas injusticias no cometemos a diario por ese pecado de mandarnos a actuar, a hablar sin tener todos los elementos de juicio? Peor aún, cuando tratamos de justificar lo que sabemos que es injustificable. Y lo hacemos. Siempre tenga las dos caras de la moneda. Cuando le digan algo, una queja, una acción, averigüe bien antes de determinar quién es el responsable. Los maestros de escuela bíblica, los pastores, debemos tener sumo cuidado con lo que enseñamos o con lo que leemos. Pero ustedes como iglesia tienen también una responsabilidad muy seria de honrar la palabra de Dios. Oiga, pastor, esta persona, fulano, ese sí sabe Biblia. ¡Oh! Óigame, qué mucha Biblia sabe. Mire, yo no sabía que Judas traicionó a Jesús porque le iban a quitar la casa de la mamá. Y con los chavos que le dieron, él iba a evitar que pasara eso. Cuidado con esos disparates. Escuché a un predicador de estos de la nueva era decir que el discípulo amado de Jesús no era Juan, que el discípulo amado de Jesús era Judas. ¿Por qué? Él decía: ¿a quién usted le entrega su confianza? Si usted tiene $1.000.000, ¿a quién se lo va a entregar? ¿A quien usted no conoce o a quien usted sabe que le va a ser fiel y que usted lo quiere mucho? Ahora dígame, ¿quién era el tesorero de la compañía de Jesús? ¿Quién era el tesorero de los discípulos? El tesorero era Judas. Miren qué mentalidad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Inclusive hay que tener cuidado con las meditaciones que uno pueda leer. Miren, hermanos, les voy a decir por 20ª vez. Si usted ve en la televisión a un tonto soplando gente y la gente cayendo patas arriba, eso no es de Dios. Eso son payaserías.
Hay otros que cogen y se cogen el gabán, se lo quitan y soplan con el gabán y caen patas arriba. Eso no es. La palabra de Dios, la fe en Dios es algo serio. Ustedes son gente seria. Están en una iglesia donde se honra la palabra y ustedes no necesitan de ningún payaso ni de ningún circo para creer en Dios. Manténganse así. Manténganse leyendo la palabra, afirmando su buena voluntad para con los demás. Pero volviendo al tema, si el pecado de la impulsividad es grave, peor es aquel pecado premeditado. Peor es aquel pecado que se fragua poco a poco, que sabemos a sangre fría que lo hacemos mal y seguimos. No tenemos la humildad de decir: perdóname, me equivoqué. Me equivoqué. Nuestro corazón llora y se estremece cuando sabemos que un hijo maltrata o abusa de su padre o de su madre. Eso fue precisamente lo que Judas hizo con aquel que lo amó, con aquel que lo enseñó, con aquel que lo discipuló y le dio confianza de ser su tesorero. Pero la gran tragedia, y con esto ya finalizamos, es que nosotros estamos haciendo lo mismo que Judas todos los días. Y tenemos que trabajar con eso, con las acciones nuestras, con las actitudes nuestras. Seguro, mis hermanos, que si permitimos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirige y somos suficientemente humildes para decir: caramba, la verdad es que voy a tener que pensar lo que voy a hacer. Usted va a ser un mejor ser humano. Y ese mejor ser humano va a bendecir a mucha gente. Nunca tome decisiones a la carrera, menos con coraje, nunca. Y siempre ponga ante el crisol del Espíritu Santo cualquier acción que podamos hacer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias. Y queremos decirte que te amamos porque tú nos guías a través de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que cada día se fortalezca en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu el deseo de agradarte con nuestra vida. Como tú nos dijiste en aquella hermosa oración, que cuando nos dirigiéramos al Padre, dijéramos: mas líbranos de todo mal y no nos metas en tentación. Ayúdanos, Señor, a ser buenos. Qué maravilla es ser bueno. Qué maravilla es poder halagar. Qué maravilla es poder bendecir, regalar sonrisas, hacer todas esas cosas que hacemos intercediendo por los demás. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que, sin yo saberlo, interceden por mí. Y gracias, Señor, por todos aquellos que intercedemos los unos por los otros para que seamos mejores seres humanos. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga poderosamente, mis hermanos.